Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, estimados oyentes. El día de hoy les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde Tijuana, Baja California. Y continuamos con el estudio del Evangelio de Mateo, bajo el lema, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Ya nos encontramos en la 10ª semana, y hemos estado reflexionando en las parábolas del Mesías que describen el reino de los cielos. Hoy corresponde y toca turno a la parábola de la levadura, el poder transformador del Evangelio. Pero antes les invito a que podamos elevar una breve oración para pedirle a Dios que sea Él quien dirija este mensaje. Eterno Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos y en cada uno de los corazones de quien te busca. Venimos ante ti en este día con un corazón humilde, buscando, Señor, tu guía, tu dirección, que seas quien nos llene de sabiduría, quien pueda dirigir este mensaje, esta reflexión que el día de hoy tendremos. Que uses, Señor, a tu sierva para tu gloria, para tu honra, para la edificación, Padre eterno. Te agradecemos por todos y cada uno de mis hermanos que hoy se da cita para escuchar tu palabra, que hoy ha tomado un momento para reflexionar, que se rinde ante ti y que te busca. Permite que cada uno de nosotros podamos tener un crecimiento en nuestra vida espiritual y que sobre todo toda la palabra hoy vertida pueda servir para ponerla en práctica. Bendito Padre, te pido que puedas tocar cada corazón para que podamos escuchar con atención, que podamos escuchar con un oído atento, que estemos con un corazón dispuesto para poder practicar tu palabra. Nos abandonamos en tus manos y te pedimos todos estos favores en el dulce y precioso nombre de quien está sentado a tu derecha, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, la cita de hoy se encuentra en Mateo 13, verso 33. Solamente es un verso, esta parábola de la levadura. Viene escrita en un solo verso, pero veremos cómo al escudriñarla podemos extraer una enseñanza impresionante. La cita dice así: parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Amén. En la Biblia, una parábola es un relato breve que enseña una verdad, un principio religioso o una lección moral. Las parábolas que nuestro Señor Jesucristo usó para anunciar el reino de los cielos consisten en relatos figurados de los cuales se deriva una enseñanza. Y esto mismo lo podemos ver en esta parábola del día de hoy. La parábola de la levadura pudiera tener 2 diferentes interpretaciones. La primera interpretación es que la levadura pudiera representar el mal, representando el mal que penetra en el reino de Dios y en su iglesia. Es decir, que la mujer que tomó la levadura es una mezcla del mal que mezcló en la harina para que se camuflajeara, es decir, mezclar el mal en medio del bien. La levadura en la Biblia siempre es usada para simbolizar el mal. En este caso y bajo esta interpretación, el mal pues fermenta, agria, pudre, creando un cuadro de corrupción que penetra e invade la masa. Pero la mayoría de las interpretaciones y la más sensata, que ahorita vamos a ver el porqué, es que la levadura representa el reino de Dios, que la levadura
penetra y obra silenciosamente para transformar tanto al individuo como la sociedad. Creo que muchos de nosotros, y espero que sí, conozcamos o que hayamos tenido contacto con la levadura, porque sabemos que esta levadura es necesaria para lograr un pan esponjado. Sabemos que la levadura es una bacteria que al entrar en contacto con la masa la fermenta y hace que duplique su tamaño y que tenga diferentes características. Bajo esta segunda interpretación de que la levadura representa el reino de Dios, es que podemos comprender que solo Cristo y su Evangelio transforma vidas. Con lo contrario de la primera interpretación que les mencionaba, haciendo referencia a que la levadura representa el mal, pues ésta se contrapone. ¿Por qué? Porque el mal nunca podría leudar todo, puesto que ello significaría el fracaso del reino. Y sabemos que esto no es así. Y aquí también podemos comprender que la mujer actuó, dice aquí que actuó deliberadamente, es decir, que actuó conforme a un propósito, conforme a un plan. Y si nosotros analizamos que la levadura es el mal, pues esto nos daría a entender que la persona está actuando deliberadamente en contra del reino de Dios, que es algo que es totalmente imposible, ¿verdad? Ninguna persona puede actuar deliberadamente en contra del reino de Dios, porque esto significaría entonces que el mal habría inundado y corrompido el reino de Dios, representando entonces que el reino de Dios pues va fracasado. Entonces es así que comprendemos que la interpretación de esta parábola hace referencia a que la levadura representa y describe el reino de Dios. Aquí podemos también comprender que la levadura es tomada deliberadamente. Dice aquí la cita que hubo una mujer que escondió 3 medidas de harina. Escondió la levadura en 3 medidas de harina. Esto quiere decir que la levadura fue tomada deliberadamente, es decir, a propósito, que fue tomada con una intención, con plena conciencia, con voluntad. No fue algo accidental, no fue algo de que cayó la levadura en la masa y se leudó, no, sino que fue algo premeditado. Aquí también en esta parábola nos hace referencia que es mezclada en harina que no ha sido leudada, y también que silenciosamente transforma toda la masa. Entonces, bajo esta interpretación comprendemos que la levadura representa el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿verdad? Esta parábola representa el reino de los cielos. Y también vamos a tener unas consideraciones antes, que es el recordar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Pues en la primera interpretación pudiéramos pensar que la levadura es el mal y que la mujer representa la religión del hombre, esa religión racionalista, humanista, de la propia hechura del ser humano, esa religión en la que el ser humano trata de satisfacer su alma, que considera que al estar dentro de una iglesia se siente bien, que convive con los demás, pero hasta ahí. Eso es basado nada más en el raciocinio. Pero la segunda interpretación, que nos hace referencia al reino de Dios, se refiere a que la mujer es la iglesia, que la levadura es el evangelio, que la harina representa el mundo o aquellos que no tienen conocimiento de Dios.
Es entonces que tenemos una doble misión, que es transformar individualmente y transformar al mundo. Primeramente, la mujer que, como comentamos, representa a la iglesia, intentaría leudar a los individuos, al ser humano, hasta que la totalidad de la persona sea transformada. Recordemos la cita de 2 Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto se refiere a una acción transformadora. También una doble misión. ¿Por qué? Porque la iglesia procuraría leudar a la sociedad, es decir, a un todo, procurando penetrar hasta que toda la sociedad sea transformada. Esto también nos hace recordar, mis amados hermanos, a Mateo 28, del verso 19 al 20, donde nos dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, a esa gran misión, a la misión encomendada. Y esto nos hace reflexionar en cuál es la actitud de la iglesia. Repito, la mujer representa a la iglesia. Cada uno de nosotros que requiere cumplir esa misión de leudar tanto a los seres humanos como a la sociedad. Y aquí nos hace pensar en dos actitudes diferentes. Una actitud diligente. Diligente es cuando somos prontos para hacer la labor, cuando estamos prestos, cuando estamos dispuestos. Y lo contrario sería una actitud perezosa para cumplir con la misión. Aquí nos hace pensar y reflexionar que esta mujer que tomó la levadura y las puso en las medidas de harina, pues era parte de su trabajo, ¿verdad? Y parte de su trabajo era hacer pan. Y podemos rescatar que ella cumplió con su trabajo. También el considerar que la levadura fue necesaria para que el trabajo quedara bien hecho. Y es ahí donde vamos a nuestro segundo simbolismo, que es la levadura. Repito, la primera, la mujer representa a la iglesia que transmite, que lleva el mensaje y que su función es leudar la masa, que se refiere tanto a los individuos como a la sociedad. La levadura representa el evangelio y esta levadura tiene que ser colocada en medio del mundo y de la iglesia. El mundo y la iglesia sabemos y reconocemos que es algo inconcluso, es algo imperfecto, pero que necesita ser colocada para hacer su obra. Meditemos en que si tenemos un puño de harina, una medida, una bolsa de harina, esta harina no es pan. La miramos, la observamos y podemos observar que harina, simplemente harina, es dura, es seca, es insípida y difícilmente alguien podría consumirla así. Sin embargo, se usa para realizar pan. Pero ¿qué pasa si solamente usamos harina para hacer ese pan? Pues estamos haciendo un mal uso de la harina. Pues así pasa con la vida de muchas personas que pretenden arreglarse toda la vida sin la levadura del Evangelio, que sus harinas son mal usadas y se quedan incompletas, que van por la vida arreglándosela sin esa levadura del Evangelio. Y repito, harina, solo harina, no es pan, es dura, es seca, es insípida, no es alimenticia. Y muchas veces los seres humanos estamos haciendo
un mal uso de esa harina. La levadura representa el Evangelio y el Evangelio es poderoso, extremadamente poderoso porque apenas y un poquito, dice aquí que apenas un poco leudó toda la masa. Y así lo mismo sucede con una persona que deja entrar un poco del Evangelio a su corazón, eventualmente toda su vida leudada será cambiada, todo su corazón será cambiado. Y como hace rato mencionaba, que de esa doble misión que es transformar la vida de los individuos, pero también la vida de toda la sociedad, del mundo entero. Nuestra misión es que los creyentes debemos mezclar levadura en cada uno de los seres humanos, en cada uno de los individuos, pero también levadura en el mundo, porque apenas y un poquito hará grandes transformaciones. Y qué lección tan grande, porque aquí nos dice que, y sabemos que la levadura se mezcla en la harina y que debe de ser trabajada, que debe de ser mezclada, que debe de ser amasada. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, mis hermanos. No requiere mucha levadura, pero sí requiere que sea mezclada, que sea trabajada. Y esa es una lección para cada uno de nosotros, porque nos recuerda que tenemos trabajo por hacer, que no se requiere mucha levadura. Esto quiere decir que no importa lo mucho que nosotros conozcamos del Evangelio, ella ya debe de estar leudando. Con lo poco o con lo mucho que conozcamos, ya debiéramos de estar leudando. No tenemos excusas para permanecer con los brazos abiertos o decir, es que yo no tengo la capacidad para poder hacerlo, porque con poquita levadura se leuda toda la masa, es decir, con eso poco que nosotros conocemos del Evangelio, podemos compartir. Esa levadura va a lograr una transformación del Evangelio. ¿Y cómo lo va a transformar? Lo va a transformar en silencio. Toda la masa, va a cambiar toda la masa y la va a transformar en un pan. ¿Qué pasa si nosotros mezclamos harina con agua? Harina con agua nos producirá un pan duro, un pan seco, que seguramente va a ser difícilmente de poder comer. Pero ¿qué pasa si mezclamos esa harina con la levadura? Pues vamos a lograr un pan distinto. Nos va a llevar a una transformación. Nos va a llevar a, a un pan que esté suave. ¿Por qué? Porque la levadura le da suavidad, es decir, que le quita la dureza. Un poco de levadura en el corazón del hombre puede suavizar la dureza de su vida. El hombre se puede volver más sensible, se vuelve más sensible, sensible hacia el Señor, pero también hacia la necesidad de los demás. La levadura le da suavidad al ser humano, haciendo personas más dadivosas, más preocupadas. Y estas son características de una persona transformada, de una persona leudada. La levadura otorga porosidad y humedad al pan. Ya no un pan seco, ya no un pan con pura agua, no. La levadura quita la sequedad.
crea poros, humedece el corazón. Y esto hace que una persona se convierta en una persona que dé frutos, una persona que produzca, una persona que externe lo que hay dentro de su corazón. Había mencionado que el pan, la harina no podría comerse. Ya convertido, ya con la levadura, pues hará que el pan satisfaga. Ya no será insatisfactorio. Ya no una vida sin propósito ni sin significado. Ahora una vida de gozo, ahora una vida con propósito, con esperanza, una vida satisfecha, con todas las satisfacciones que una persona podría desear. Porque ya no hay nada más que buscar, ya no hay nada más que encontrar. El ser humano que ha conocido el Evangelio se siente totalmente satisfecho. Ahora ya no tendrá una vida que no tenga un significado, sino todo lo contrario. De igual manera, la levadura produce que el pan ahora sirva para comer, que sea alimenticio, ya no de escaso beneficio. Para quienes alguna vez hemos realizado pan o hemos experimentado, yo en alguna ocasión recuerdo haber realizado un pan tan seco que pensé, pues se lo voy a dar al perro, pues ni el perro se lo quiso comer. Y aquí vemos que ya no, que cuando la harina es mezclada con la levadura, pues hace que el pan sea alimenticio, que tenga un beneficio. Cuando como seres humanos sentimos que nuestros logros son escasos, que no tenemos la capacidad para hacer ciertas cosas, que no destacamos en algo, que no somos buenos para hacer muchas otras cosas. Pero, ¿qué sucede cuando somos leudados del Evangelio? Cuando esa levadura entra en nuestros corazones. El Evangelio logra un propósito en nuestra vida, nos inspira, incluso nos motiva a alimentar a otros, nos da valor para hablar la verdad al mundo. ¿Y cuál es esa verdad? Que todo ese vacío que podemos tener como seres humanos solamente Dios lo puede llenar. Que la provisión para su aflicción está en el Evangelio, la encontramos en buscar de Dios nuestro Señor. Tengamos también en consideración que cuando la levadura actúa, obra de manera quieta, de manera silenciosa. Esto es un consejo para cada uno de nosotros, porque nuestra obra debe de ser sin fanfarroneos, sin espectáculos, de una manera silenciosa. También algo a considerar es que la levadura siempre termina su trabajo. Una vez mezclada en la masa, ya no la podemos quitar. Ya es imposible poder retirar la levadura de la masa. Ahora, una vez que está en la masa, está ahí para transformar y para cumplir su misión, para lograr un pan. Y es así también lo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de hacer, que es terminar nuestro trabajo. La levadura opera lenta y gradualmente. No es que se coloque la levadura y en un instante ya está leudada la masa y ya la masa ya creció. No. La levadura opera de una forma lenta y gradualmente, pero de forma consistente. Le llevará tiempo crecer. Le llevará tiempo crecer en el Evangelio a cada uno de nosotros. Así como la masa le lleva tiempo crecer, también
al cristiano que toma el alimento correcto, en determinado momento va a crecer, que todo el trabajo y el testimonio que produzca se verá lentamente, no será instantáneo. La levadura del cristiano, que es su servicio y su ministerio, va a leudar toda la masa de harina. Esto se refiere a todo el impacto que nosotros tendremos con la gente con la que tratamos, con la gente con la que convivimos. La gente con la que convivimos es nuestra masa. Nuestra levadura es el servicio, el ministerio, es el evangelio que nosotros transmitimos. Tengamos en consideración que la levadura, mis amados hermanos, cambia la calidad. Cambia la calidad, pero no la sustancia de la masa, porque todavía es masa. Sin embargo, ha cambiado. Y es así, de la misma manera que pasa con las personas que reciben el Evangelio. Seguimos siendo personas, pero seguimos siendo personas cambiadas. Ahora, una persona de calidad, una persona de Dios. Ahora, un pan. Mis amados hermanos, ha sido un placer compartir esta reflexión del día de hoy, deseando que haya sido de bendición para sus vidas y deseando que tengan un día lleno de bendiciones. Que Dios nos permita ser efectivos en llevar su palabra, que nos ayude a dar un testimonio poderoso de unidad, que trabajemos juntos para bendecir y para transformar a todos los que nos rodean. Y por último, me gustaría leer Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. El Evangelio, la palabra de Dios, es esa levadura que transforma toda la masa. Que Dios les bendiga. Pasa voz.